Bienvenidos al resumen de Raw del 8 de agosto del 2022, en donde el programa dio inicio anunciando las llaves del torneo por los vacantes campeonatos femeninos en parejas, un torneo que estará compuesto por 8 parejas y habrá una llave de la marca roja y otra de la azul, habiendo 4 equipos pertenecientes a Raw y 3 de SmackDown, en donde se sumará un cuarto equipo que vendrá de manera especial proveniente de NXT, el cual estará compuesto por Nikita Lyons y Zoya Stark, y tras eso se anunció que el primer duelo de este torneo sería esta noche con Io Shirai y Dakota Kai contra Tamina y Dana Brooke, y tras eso el programa daría inicio con el equipo de Bayley, quien sería buchada tras comenzar a hablar, lo cual no pareció importarle mucho al inicio, en donde a su vez Dakota hablaría de cómo Bayley tuvo que colarse en SummerSlam para empezar una facción que vino a redireccionar la historia de la edición femenina de WWE, y aquí Bayley hablaría de Becky Lynch y de Bianca Belair, a quien le dijo que sin ella no sería nadie. Luego continuaría hablando de la facción que creó y alabaría a Io Shirai llamándola un arma letal, y también alabaría a Dakota Kai, pero luego de eso se enfurecería cuando el público aumentaría sus abucheos hacia ella, en donde Dakota la calmó y remató que les van a demostrar al mundo quiénes son cuando ganen el torneo y los campeonatos en parejas, y de repente aparecería en la rampa de la entrada Alexa Bliss, Asuka y Bianca Belair, quienes se dirigieron al cuadrilátero para un intercambio entre las líderes de los tríos, donde Belair primero le dijo a Io Shirai que no se olvide que tienen asuntos pendientes aún entre ellas, pero antes de que eso suceda se enfocó en retar a una lucha de tríos a las Heels, ante lo que Bayley aceptaría, pero diría que sería en donde valiera la pena, por lo que la retó a luchar en Clash of the Castle, lo cual aceptaron las Face, y entonces Bianca le diría a Bayley que mientras intentara mantener el control, pues ella lo iba a perder, y pasó a golpear en la cara a su vieja rival, y a su vez Alexa se le fue encima a Io y a su Dakota, lo que llevó a una triple pelea por el ringside que terminó entre el público, y donde tras cruzar casi todas las féminas la barrera de protección, Alexa le puso punto final a esa batalla al treparse a la barrera y lanzarse sobre sus rivales y compañeras, aunque a pesar de llegar varios árbitros no pudieron calmar la situación, que continuó con Alexa trayendo para el ringside a Dakota, lo que obligó a irnos a comerciales para que detuvieran este caos, donde unos minutos más tarde confirmaron que la lucha de tiros se realizaría en Clash of the Castle. Después tuvimos la primer contienda de la velada, en la que antes se mostró la victoria del Messi de la semana pasada sobre Montefort, quien esta noche acompañaría a Angelo Dawkins, que lucharía ante Rollins, quien estaba en desventaja puesto que Ford lo distraería más de una vez durante la contienda, lo que llevó a su vez que Ford perdiera la paciencia al entrometerse en un momento donde se castigó fuerte contra un esquinero Dawkins, lo que provocó que Ford subiera con una silla al ring, y como no podía el árbitro frenarlo, terminó expulsándolo del lugar, dejándolo solo hacia Dawkins, que metería una gran ofensiva en la que el Mesías se salvó y resistió hasta que salieron al ringside, donde Seth esquivó a Dawkins, que se comió los escalones metálicos, y al regresar al ring logró Angelo bloquear el pisotón, pero sería rematado con un pedigree, con el cual el Mesías triunfó, para después meterle un pisotón, ante lo que llegó corriendo Montefort, pero para entonces Seth había huido del lugar. A continuación nos fuimos a los vestuarios, en donde comenzó la transformación de Dominic, cuando llegó hecha a decirles a los Misterios que contaban con su ayuda contra el día del juicio, y además pediría disculpas por la lanza a Dominic, pero este no las aceptó y lo empujó, ante lo que Rey lo frenó a su hijo y dijo que sabía quién era Edge y confiaba en él, pero entonces a Dominic no le agradó que Rey lo defendiera a ella y se marchó, mientras Rey terminó diciéndole a su viejo amigo que intentaría hablar con Dominic para hacerlo entrar en razón. El siguiente segmento de vestuarios vendría en el de Ciampa y el Miz, en donde el primero fue entrevistado de cara a su lucha contra Bobby Lashley, y quien dijo que esta noche le dedicaría su combate y victoria a la leyenda que lo convirtió en quien es, Harley Race. Después, rápidamente de regreso en el cuadrilátero, tuvimos dos regresos. El primero fue de Kevin Owens y el segundo fue el del maldito hijo de perra de Kevin Owens, quien apenas sonó la campana atacó fuertemente a Ezekiel, a quien terminó mandando contra la mesa de los comentarios y lo reventaría con el bombazo KO sobre el filo del ring, lo que lo dejó inmovilizado a Ezekiel, que tuvo que ser sacado en camilla para ser llevado al hospital, mientras KO miraba desde el ring todo lo que sucedía con quien fue su rival, en una lucha que fue frenada directamente por el árbitro y los médicos. Posteriormente, tras comerciales, llegó el día del juicio al ring, aunque no serían todos sino los lacayos de Rhea Ripley, Finn Balor y Damian Priest, quien retó a luchar a ella en el Raw que será en Canadá, y luego hablaron de que Dominic ya había abandonado a su padre, que tras que terminaran la promo los del día del juicio veríamos cómo se dirigiría al ring, en donde se veía preocupado porque no encontraba a su hijo, y antes de pasar la Gorilla Position, Edge le dijo que lo respaldaba y si necesitaba estaría cubriéndole las espaldas, lo cual Rey agradeció, aunque le dijo que permaneciera en donde estaba,
y así fue a enfrentarse a Finn Balor en lo que sería una buena lucha, en la que cuando Priest quiso meterse, Edge no aguantó las ganas y fue a buscarlo, yéndose los dos a pelear por entre el público, por donde desaparecieron y dejaron así por un buen tiempo mano a mano a Balor y Mysterio, que cuando iba a llevarse la victoria, de repente en la rampa de la entrada apareció Rhea Ripley trayendo en sus hombros a Dominic, a quien lanzó al suelo y se le vio ensangrentado y todo golpeado, lo que distraería a Rey y le permitiría a Balor poder rematarlo y vencerlo. Lo siguiente sería la primera lucha del torneo femenino de parejas, en donde antes hubo un intercambio de palabras en detrás de escena entre Tamina y Dana Brooke con Bayley, Io y Dakota Kai, quienes después en el ring se convertirían en las primeras en avanzar a la final de Raw, y lo curioso es que dieron un encuentro largo y con un buen trabajo donde Tamina y Dana se pudieron mostrar y acoplar bien a sus rivales, en donde Dakota le remató a Tamina y luego ingresó Io Shirai para terminarle y llevarse la victoria para pasar a la final de Raw, en donde esperan por Alexa Bliss y Asuka, que se estarán enfrentando la semana que viene a Nikki Cross y Piper Niven. Rápidamente luego en el estacionamiento entrevistaron a Kevin Owens antes de abandonar el coliseo y dijo que lo que le hizo a Ezekiel fue para dejarle en claro al mundo que este es el show de KO, y como curiosidad al fondo de la escena pudimos ver a un auto que había chocado en el estacionamiento. A eso le continuó el combate por el campeonato de los Estados Unidos, que dio cierre a la segunda hora e inicio a la tercera, donde Ciampa le rompió al enfrentarse a Bobby Lashley, que tuvo un rival muy complicado, el cual por suerte quedó solo a poco de comenzar, ya que Styles atacó al Miz, que se estaba metiendo, y se fueron a luchar al detrás de escena, dejando solos a un Ciampa que tendría la victoria varias veces, pero Lashley no se dio terreno, ni cuando golpeó contra un esquinero desprotegido y fue lanzado rápido contra el poste, donde tras Ciampa continuó tirándole todo, pero Lashley le aguantó y fue dándole de a poco vuelta hasta que pudo meter la llave Nelson, a la que Ciampa resistió e intentó estirarse lo más que pudo para tocar las cuerdas, pero no pudo llegar y terminó rindiéndose en una gran lucha que, pese a la derrota, quedó muy bien parado, mientras Lashley tuvo una defensa muy peligrosa en la que pudo salir con su título, y ya veremos quién será el siguiente en la línea por ese campeonato, aunque de inmediato tras volver de comerciales se vio cómo continuó la pelea de Styles y el Miz en la Gorilla Position, lo que llevó a que se anunciara un combate sin descalificación para el evento central de este capítulo. Y rápidamente en la siguiente lucha pues Omos reapareció y destruyó a dos Jovers. Luego nos fuimos al detrás de escena para ver a Rollins hablando del regreso de Riddle la semana que viene, de quien se burló de cómo fue despedido de UFC por dar doping positivo cuando aún era ilegal, y además prometería que si vuelve para anunciar algo que no tenga que ver con retirarse, pues él también estará ahí para anunciar algo. Luego, de manera interesante, Chad Gable y Dolph Ziggler dieron una corta pero atrapante lucha técnica que culminó a favor de Ziggler, y ya tras esto nos dirigimos a lo último del show, que primero llegaría con la venta de la segunda lucha de Raw en el torneo femenino, donde primero por un lado Nikki Cross y Piper Niven dieron una promo y luego por otro Asuka y Alexa lo hicieron, hasta ser interrumpidas por Bayley, Dakota e Io, en donde de repente apareció una fila de policías corriendo por un lado de las féminas, lo que las hizo perder el foco y las heels terminaron marchándose por su lado, mientras a la vez veíamos a Styles caminando por el patio dirigiéndose al evento central que ganaría sobre el Miz en una buena lucha sin descalificación para cerrar la jornada, donde Ciampa intentó meterse pero al final fue lanzado sobre una mesa y donde tras bloquear un anteverso fenomenal tirándole una silla a AJ, el Miz lo remató con el rompecaras, tras lo que se levantó antes de llegar al 3 el fenomenal, y pese a que el Miz mantuvo el control, Styles lo tiró contra una silla en el esquinero y rápido le metió el clutch para vencerlo, culminando aquel programa promocionando la segunda lucha de parejas femeninas para la próxima semana. Y al volver al ring para despedirnos, de repente vimos a Styles mirando hacia el ringside, en donde algo ocurrió en primera fila, y sería que los policías que vimos correr antes de llegar al evento central pues estaban llevando arrestado a un tipo que resultó ser Dexter Lumis, con lo que con esa imagen difusa terminó este Raw, que en las interconexiones en detrás de escena y promos más intensas se siente más el toque del NXT Black and Gold de Triple H, quien sencillamente esta semana no pudo recortar el diseño de Raw, y por eso el programa tuvo más contenido y él mismo se sintió bien, manteniendo la mejora en la calidad, que dentro del show se mantuvo en un nivel muy interesante el trabajo, exceptuando un relleno, dentro de un programa que mantiene muy firme a una división femenina que ha dado un gran salto en general, mientras la división masculina también continúa revalorizándose en todos los aspectos, faltando solamente por ver qué pasará con la división de parejas masculinas, que está aún desaparecida por la escasez de equipos, pero salvando eso,
pues Raw y Triple H continúan por una línea donde tal vez se notó que este era un show de 3 horas esta semana, principalmente por algún que otro hueco que se sintió que hubo durante la segunda mitad de un Raw, que dejó un gran misterio con lo que pasó con Dexter Lumis, en donde veremos a dónde se dirige, pero a priori se siente que podría esto llevarnos al regreso de la familia de NXT, aunque si no fuera así, pues hay que ver a dónde van con un Dexter que en personaje encaja a la perfección con el roster principal, y en fin, fue un Raw atractivo, que tuvo algún que otro detalle por tener más contenido que hace una semana, pero sosteniendo ese nivel intenso e interesante que se mostró en el primer Raw de Triple H. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este Raw del 8 de agosto del 2022.